Muy bien, entonces estábamos en que este punto de aquí, que es un medio de la suma de la entropía en este punto, más un medio de la entropía en este punto de acá, que son las dos variaciones que hicimos, queremos evaluar si eso nos va a dar una entropía que esté por arriba o por debajo de la curva, y porque es exactamente esta condición, ¿no? Porque lo que estamos haciendo entonces es comparar este punto con este de acá, y este punto de acá era precisamente S de U, B y N. Entonces, eh, lo que estamos pidiendo es que esta suma de acá sea menor o igual que esto, y si multiplicamos por 2 los dos lados, el 1 medio se va con el 2 y acá nos da un 2 y es exactamente la misma condición. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo esta curva es que esta porción de la ecuación que nos da la entropía necesariamente es inestable, porque si tuviéramos una pequeña fluctuación, eso nos daría una entropía más alta y por lo tanto el sistema preferiría estar en ese estado, ¿no? O en otras palabras, las coordenadas termodinámicas cambiarían para que el sistema maximizara su entropía. Entonces el sistema de manera espontánea haría esta misma fluctuación en el sistema, para colocarse aquí arriba. Entonces lo que quiere decir es que nuestra ecuación fundamental tiene una porción que hace a la curva inestable. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa si ahora preguntamos qué pasa si el cambio en la energía es infinitesimal, ¿no? Si el cambio es muy pequeño. Porque aquí delta U hace que no necesariamente sea pequeño el cambio. Entonces vamos a explorar qué pasa en ese caso. Entonces para eso simplemente vamos a hacer una expansión en Taylor, ¿sí? De estos dos términos de acá. Entonces vamos a hacer una expansión en Taylor, en series de Taylor, y nos vamos a quedar con los términos que vayan como delta U al cuadrado, ¿no? Cuando mucho. Entonces, si hacemos esa expansión, entonces S de U más du, b, n, y estamos suponiendo que el volumen y el número de partículas se mantienen constantes. Esto es igual a S evaluada en U, B y N más du por la parcial de S con respecto a U evaluada en V y N más un medio de la segunda parcial de S con respecto a U por du cuadrada. Y por otro lado, S de U menos delta U, B, N va a ser igual a también S evaluada en U, B y N menos delta U por la parcial de S con respecto a U más un medio de la segunda parcial de S con respecto a U por menos de U por menos de U, y entonces estos menos se van, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es pues sumarlas exactamente como dice acá. Y al momento de sumarlas, este término se va a cancelar con este término y son el mismo, entonces un medio se cancela, y este término y nos van a dar el 2S, que es exactamente el que está de este lado. Entonces, sumando,
el lado izquierdo de esta ecuación, nos va a quedar 2S de U, B y N más la segunda parcial de S con respecto a U por du cuadrado. Y esto es menor o igual que 12S de V y N. Entonces, este se cancela con este. Du es positivo. Y por lo tanto, la segunda parcial de S con respecto a U tiene que ser menor o igual que 0. Ahora, vean que si hubiéramos repetido exactamente los mismos pasos, pero esta vez manteniendo la energía constante y permitir una pequeña variación del volumen, habríamos podido repetir todo exactamente igual. Esta condición es idéntica, solo que aquí es V más delta V, V más delta V. Y acá lo que habríamos obtenido es que la segunda parcial de la entropía con respecto al volumen también tiene que ser menor o igual que 0. Ok, pero ¿qué hubiera pasado si en lugar, si en lugar de considerar fluctuaciones o del volumen o de la energía independientemente una de la otra, hubiéramos permitido que existieran ambas fluctuaciones al mismo tiempo? Esta condición debe seguirse cumpliendo. En la representación de la energía, lo que estamos pidiendo es que la entropía sea una función cóncava. Y es justamente lo que no tenemos acá. Entonces, esta condición se va a extender. Vamos a modificarla acá mismo. En la que tenemos U más delta U, V más delta V. Por lo tanto, lo que ganó este sistema lo pierde este sistema. Por el momento vamos a mantener el número de partículas constante y esto debe seguir siendo menor o igual que 2 veces la entropía. Okay. Entonces recuerden que esta condición en la que las variaciones no son pequeñas es la condición global. Y cuando permitimos que delta U y delta V sean pequeñas, entonces se cumplen estas condiciones, que son las condiciones, se les llaman condiciones locales, a las cuales tenemos que agregarles todavía una condición más. La condición que vamos a obtener si una vez más expandemos en series de Taylor, pero esta vez
tanto en U como en V. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces, para esto vamos a recordar brevemente cuáles son los tres primeros términos de una expansión en Taylor. De una variable que tenga, por ejemplo, una función que tenga tres variables. Entonces, phi de x más de x, coma y más de y, coma z más de z, va a ser igual a, pues, phi evaluada en x, y y z, más, pues, los términos de las primeras derivadas. Entonces, más la parcial de phi con respecto a x por dx, más la parcial de phi con respecto, perdón, voy a hacer esto con más cuidado, a y por dy, más la parcial de phi con respecto a z por dz, más 1/2 de la segunda parcial de phi con respecto a x cuadrada por dx cuadrada, más la segunda parcial de phi con respecto a y cuadrada por dy cuadrada, más la segunda parcial de phi con respecto a z por dz cuadrada, más los términos cruzados. 2 veces la segunda parcial de phi con respecto a x y a y por dx de y, más la segunda parcial de phi con respecto a x y z por dx de z, más la segunda parcial de phi con respecto a y z por dy de z. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tenemos S de U más delta U y de V más delta V, y N lo mantenemos constante por el momento, entonces, haciendo esta misma expansión, vamos a tener S de U, V y N más la parcial de S con respecto a U por du, más la parcial de S con respecto a V por dV, más 1/2 de la segunda parcial de S con respecto a U por du cuadrada, más la segunda parcial de S con respecto a V por V cuadrada, más
2 veces la parcial de S con respecto a U y B por du dB. Y por otro lado, S de U menos de U, B menos de B y N va a ser igual a S de U, B y N más, vean que van a ser, es exactamente análogo con lo que hicimos para el caso pasado. Aquí du va a ser negativo y db va a ser negativo, entonces de una vez lo restamos, entonces va a ser menos la parcial de S con respecto a U por du menos la parcial de S con respecto a B por dB, más, aquí du es positiva, perdón, du es negativa, pero es al cuadrado, entonces sigue quedando positiva, igual que acá, y acá du y dB también son negativas las dos, de modo que esto sigue quedando positivo, ¿no? Entonces acá va a quedar exactamente lo mismo, pero con signo positivo. Y si ahora la sumamos, entonces, 1 y 2, entonces 1 más 2 va a ser 2 veces la entropía de U, B y N, más estos dos términos que son iguales, teníamos un medio, entonces simplemente queda lo que está en los corchetes, ¿no? Entonces aquí va a quedar nada más todos los términos que involucran a la segunda derivada. ¿No? Faltaba más 2 veces la segunda derivada con respecto a B y U de U de B. Sí, nada más será ese término. Perdón, ahí hay un reflejo, pero creo que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Bueno, no importa, nada más ahí estaba marcando el 2F, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, y lo que queríamos es que esto fuera todo esto menor o igual
que 2S de U, B y N, entonces este se va con este, y entonces nos queda nada más esta condición sobre las derivadas de la función. Y entonces vamos a escribir estos términos de una manera abreviada. Vamos a tener, la condición va a ser du cuadrada por la segunda derivada de u, de s con respecto a la energía, más db cuadrada por la segunda derivada de b, de la entropía con respecto a b, más dos veces la parcial de S con respecto a U y con respecto a B por du dB, y esto tiene que ser menor o igual que 0. Muy bien. En donde S U es la segunda derivada de S con respecto a U, etcétera, ¿no? Es nada más para tener una notación que sea más fácil. Ok, entonces lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión. Y para simplificarlo, lo primero que vamos a hacer es que esta ecuación implica que SUU du más SV de b cuadrada más SUU SDB menos SV cuadrada por dB cuadrada es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a intentar deducir ahorita es que, en efecto, esta ecuación implica esta. Y porque de esta ecuación vamos a encontrar una condición más que va a simplificar esta condición sobre las variaciones de U y B. Entonces ahorita estamos haciendo un poco de expansión matemática, pero todo esto es para encontrar recuerden cuál es la tercera ecuación para el equilibrio local. Esto es cuando las variaciones de U y B son pequeñas. La primera condición es que la segunda derivada de la entropía con respecto a la energía sea menor o igual que 0. La segunda es que la segunda derivada de la entropía con respecto al volumen sea también menor o igual que 0. Y la tercera condición es la que estamos tratando de derivar en este momento. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es encontrar una forma muy útil de esta misma condición, que aquí pues no está claro exactamente de cómo aplicarlo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es mostrar que estas dos condiciones bueno, que esta implica esta, ¿no? Y viceversa. Muy bien. Sí, entonces recuerden, queremos mostrar que en efecto de esta ecuación llegamos a esta. Muy bien, entonces a esta ecuación de aquí vamos a llamarla ecuación 3. Y a esta de acá vamos a llamarla ecuación 4. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a expander esta parte de acá. Entonces, nos queda que, entonces es expandiendo 3,
nos queda que SUU cuadrado DU cuadrado más SV cuadrado DB cuadrado más 2 veces SUU DU, vamos a ponerlo así, SUU SV DU DB más ya son estos términos, ¿no? Más SUU DB cuadrada menos SV cuadrada DB cuadrada es mayor o igual que 0. De aquí este término se va con este. Y ahora noten que todos los otros términos tienen una SUU. Entonces vamos a factorizarlo. Entonces vamos a tener SUU por SU DU cuadrada más 2 veces SV DU DB más perdón, aquí me faltó, es SUU por SBB, ¿no? Entonces acá queda, este era SBB por DB cuadrada, y esto es mayor o igual que 0. Muy bien, pero no, aquí estaríamos tentados a deshacernos de el factor común, y está bien, pero hay que recordar que SUU, que es la segunda derivada, de la entropía con respecto a la energía, ya vimos que la primera condición de localidad hace que este sea cero, que sea menor o igual que 0. Por lo tanto, si lo eliminamos de este lado, tenemos que cambiar el signo de la desigualdad. Entonces esto queda menor o igual que 0. Y vean que es exactamente esta expresión. Este término es este término es y este término es este. Entonces podemos llegar de una a la otra y por lo tanto son equivalentes. Muy bien. Entonces ya nos quedamos con la ecuación 3. Ya vimos que la expansión de Taylor que hicimos implica la ecuación 3. Ok. Y ahora vamos a concentrarnos en este término de acá. ¿Cómo podemos simplificar ese término? Vean que este término tiene una U minúscula en ambos lados. Entonces vamos a escribirlo acá, este lado izquierdo, ¿no? Llamémosle parte izquierda. Es la segunda parcial de S con respecto a U por DU más la segunda parcial de S con respecto a U y B por DB cuadrado.
¿Qué podemos factorizar de aquí? Pues la parcial con respecto a U. Entonces, esto es la parcial con respecto a U, de la parcial con respecto a S de U, más la parcial de S con respecto a B. Perdón, aquí me faltó un de U. Más la parcial de S con respecto a B de B. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y ahora esto entre este paréntesis, que está entre este paréntesis, ¿qué es? Esa es la definición de la derivada total de S. Ah, recuerden como S es función de U y B. Bueno, y ahorita no estamos contando variaciones en N. Entonces, una diferencial de S es la parcial de S con respecto a U por dU, más la parcial de S con respecto a B por dB. Entonces, esto es la parcial con respecto a U de ds cuadrado. Pero estamos suponiendo que el punto que estamos considerando ya es un máximo. Entonces es lo que vieron desde el principio de clase y del cual se deriva que en el caso en el que tienen contacto térmico, ¿no? En el que están permitiendo una variación de la energía, entonces las temperaturas son iguales, pues viene de esta suposición, ¿no? De que en equilibrio ds es cero. Entonces este término es cero, entonces este término de acá es cero, y entonces nos quedamos con esta condición de acá, que dado que db cuadrada siempre es positivo, entonces terminamos con la tercera ecuación, que era la que estábamos buscando, que es que la segunda parcial de S con respecto a U por la segunda parcial de S con respecto a B menos la segunda parcial de S con respecto a U y B es mayor o igual que cero. Ok, entonces recapitulando, si tenemos el sistema está en equilibrio, entonces ds es cero, si el equilibrio es estable, entonces la segunda parcial de S con respecto a B es menor o igual que cero, la condición 1. La segunda parcial de S con respecto a la energía es menor o igual que cero, condición 2. Y esta es la condición 3. Y estos tres son las condiciones de equilibrio local. Por lo tanto, si tienen una ecuación fundamental, si ustedes ya conocen a la entropía como función de la energía, el volumen y el número de partículas, como podría ser el caso de qué ecuaciones de onda de gas ideal,
ya deben haber visto cuánto vale la entropía del gas ideal. De Van der Waals, también ya la deben haber visto. Entonces podrían checar en qué partes del dominio de ese se cumple las condiciones de equilibrio local. Sí, de equilibrio local. Entonces ahora lo que vamos a ver a continuación es la diferencia entre equilibrio local y equilibrio global. Porque va a haber unas partes de la curva, de las curvas, que cumplen la condición de equilibrio local, que es menos restrictiva que la global, pero no cumplen la condición de equilibrio global. Muy bien, eso lo hacemos en el video que viene a continuación.